Oración. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo cantando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi
todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en él. Señor, todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús con sus discípulos fueron a un lugar muy frecuentado. Era un huerto al otro lado del torrente Cedrón. Judas, el traidor, conocía también el lugar y llevando consigo un destacamento de soldados romanos y guardias de los sumos sacerdotes y fariseos, entró al huerto con faroles, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo, se adelantó y dijo: ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Por segunda vez preguntó: ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Les he dicho que soy yo. Si me buscan, dejen que mis amigos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús dijo: no he perdido a ninguno de los que me diste. Simón Pedro llevaba una espada, la desenvainó e hirió a Malco, criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha, a lo que Jesús le dijo: Guarda la espada. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? Entonces los soldados y los guardias prenden a Jesús, lo atan y lo llevan primero ante Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote en ese año, y fue el que dio a los judíos el consejo
de que era conveniente que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y Juan siguieron a Jesús, ingresan al palacio de Anás. Es allí donde la portera del palacio reconoce a Pedro. ¿Tú no eres también discípulo de ese hombre atado? Pedro, asustado y con frío, contestó. No lo soy. Mientras tanto, Anás interrogaba a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he hecho nada a escondidas. ¿Por qué me interroga solo a mí? Interroga a los que me han escuchado, que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo les he dicho. Ante esta declaración de Jesús, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús por responder a Anás, sumo sacerdote. Jesús le dijo: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envía atado a Caifás. Mientras tanto, otra vez identifican a Pedro como discípulo de Jesús cuando se calentaba, y Pedro otra vez lo negó. Por último, un criado, pariente del soldado, a quien Pedro cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto con Jesús en el huerto? Pero Pedro volvió a negarlo por tercera vez, y enseguida cantó el gallo. Al amanecer llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano, pero no entraron para no incurrir en impurezas, pues estaban en las vísperas de la Pascua. Pilato salió afuera y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Te lo entregamos porque es un malhechor. Esto no le convenció a Pilatos. Les dijo que se lo lleven, que lo juzguen de acuerdo a su propia ley. Pero los judíos no estaban autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús anunció, de qué muerte iba a morir. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros por mí? ¿Acaso yo soy judío? Tu gente, tus sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si fuera así, mis servidores lucharían para que no caiga en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces tú eres rey. Tú lo has dicho, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, Pilato salió de nuevo y dijo a los judíos que no encontraba en él ninguna culpa. Era costumbre por Pascua dar libertad a un preso, y Pilato ofreció dejar en libertad a Jesús, el rey de los judíos. La gente contestó que quería en libertad al bandido Barrabás, pero a Jesús no. Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados además trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con un manto púrpura, se burlaban y le daban bofetadas diciéndole: «Salve, rey de los judíos». Pilato sacó a Jesús de nuevo y lo presenta: «Aquí está el hombre», todo flagelado, coronado de espinas, y les expresa que no encuentra culpa alguna para su muerte. Pero los sumos sacerdotes y guardias gritan con más furia: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato, molesto, les dijo que se lo lleven y que ellos lo crucifiquen, que él no encontraba culpa alguna. Pero los judíos contestaron que para ellos, según la ley, debe morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Pilato se asusta y le pregunta otra vez a Jesús: «¿De dónde eres?». Jesús no le contestó, lo que enfureció a Pilato, y se quejó de su silencio y más, porque tenía autoridad para soltarlo y autoridad para crucificarlo. Jesús le contesta:
Tú no tienes autoridad sobre mí, si ésta no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Aunque Pilato trataba de liberarlo, recibió la amenaza de los judíos que si soltaba a Jesús no era amigo del César, y declararon que su único rey es el César. Pilato sacó de nuevo a Jesús, pero la multitud solo quería su crucifixión, y entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, le hicieron cargar la cruz y salieron rumbo al Gólgota, lugar de la calavera. Llegando allí lo crucificaron y con él a otros dos. Pilato escribió un letrero para ponerlo encima de la cruz que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, escrito en hebreo, latín y griego. Esto disgustó a los sacerdotes de los judíos, pero Pilato no lo cambió. Después que lo crucificaron, los soldados se distribuyeron la ropa de Jesús y se sortearon la túnica, y se cumplió lo que anunciaban las Escrituras. Se repartieron mis vestiduras y echaron a suerte mi túnica. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo, y tú ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la recibió en su casa. Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, dijo sus últimas palabras: Tengo sed. Todo está cumplido. Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Para que no quedaran los cuerpos en la cruz, los judíos solicitaron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran, porque era el día de la preparación. Fueron los soldados, quebraron las piernas a los dos que crucificaron con Jesús, pero a él, como ya había muerto, uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza, y al punto brotó sangre y agua. Así se cumplió la Escritura: no le quebraron un hueso, mirarán al que traspasaron. José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, pidió a Pilato autorización para llevarse el cuerpo de Jesús, y junto con Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús con los aromas de la mirra y aloe. Lo vendaron todo según la costumbre judía y lo enterraron en un sepulcro nuevo, en un huerto cercano a donde lo crucificaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el relato de la pasión del Señor. Se dio todo por todos. Así hemos acompañado estas experiencias últimas de la pasión fuerte del Señor. Su testimonio nos alienta a que tenemos que salir siempre victoriosos de cualquier conflicto, de cualquier situación difícil que tenemos. Pero es que conseguir el bien cuesta. No es fácil. El bien no viene porque viene porque hay un esfuerzo de por medio, y a veces se sufre y muchas veces se muere. Por ello, el Señor, con su pasión, nos invita a asumir el dolor, no por resignación, no por desgracia. Nos ayuda a asumir el dolor porque ese es el costo de nuestra salvación. Ese es el costo de nuestra felicidad. Ese es el costo de nuestra maduración y crecimiento. El dolor tiene un sentido positivo, no es terminal, es prueba, es desafío, es para mejorar. Que el dolor del Señor nos alimente, nos ayude a no perder el timón en las horas difíciles, y sobre todo la muerte del Señor, que nos ayude a reconocer, a renovarnos, a arrepentirnos de nuestros males. Creo que vale la pena pensar en ellos y morir con la muerte del Señor
a todos aquellos daños que hacemos, de tal manera que, sepultado todo eso, pueda generarse en nueva vida. Y ahora, solidarios con toda la Iglesia Universal, vamos a realizar la oración de los fieles. Por la Santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recemos por nuestro Papa. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda con amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por todos los ministros y por todos los fieles. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha nuestras súplicas que te dirigimos por tus ministros, obispos auxiliares, presbíteros y diáconos, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por todos los catecúmenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por la unidad de todos los cristianos. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas fecundando y reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por toda la comunidad judía. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de la Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por todos los que no creen en Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por los que no creen en Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor
y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por todos los gobernantes de las naciones. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia y la prosperidad de los pueblos, una paz estable y una libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por todos los atribulados, sobre todo víctimas de esta plaga que tenemos en todo el mundo. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación y sufrimiento, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a rezar.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación entera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.